Muy buenos días a todas, a todos. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Academia Líder en Formación Avanzada, ALFA por sus siglas, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Derechos Humanos, Desafíos y Perspectivas Contemporáneas en un Mundo Globalizado. Es un honor para mí poder presentar a las personalidades que nos acompañan esta mañana. En primer término, presento al señor Jesús Adalid Mayorga, integrante de la ponencia de la ministra Lenia Batres. También nos honra con su presencia el doctor Felipe de la Peña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Amina Bouayash, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos y presidenta de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Asimismo, nos acompaña el doctor Antonio Sorela Castillo, coordinador de esta obra, a quien cedemos el uso de la voz en este momento. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento por estar en esta casa tan importante para las y los mexicanos como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy agradecido, por supuesto, por el apoyo que nos han dado. Un saludo cordial a la ministra, una mujer aliada, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien por cuestiones de salud hoy no nos pudo acompañar. Le enviamos, pues por supuesto, todas las buenas vibras para que se pueda recuperar pronto. Me siento muy entusiasmado por haber trabajado esta obra coordinada con, yo digo, y sin temor a equivocarme, uno de los mejores electoralistas de México, que es el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A quien, por supuesto, le agradezco todos los esfuerzos, el tiempo y, por supuesto, a toda la Sala Superior y a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy mucha gente pensó que no iba a venir a México la doctora Amina, quien no solamente es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Reino de Marruecos, sino es la representante de todas las personas titulares de los órganos defensores de derechos humanos en el mundo. Hoy espero no equivocarme y espero que ya no me desmienta, pero hoy la considero mi amiga. Hoy hemos hecho de verdad cosas tan interesantes y vamos a hacer cosas muy interesantes en México y en el mundo. Queremos enlazarnos para trabajar por y para los derechos humanos, para toda la ciudadanía. Un saludo cordial, maestro Jesús. Es un honor estar compartiendo esta mesa. Tenemos también una maestra de ceremonias de lujo, la doctora Consuelo Olvera, quien es además secretaria técnica de GANRI, un organismo muy importante para las Américas de Derechos Humanos. Y pues bueno, yo quisiera saludar a todas y todos los que están aquí, mi querido maestro, el doctor Batis, Bernardo Batis, los presidentes de los tribunales, de la Sala Superior Cecilia, doctora, de verdad de Chiapas, vienen de Aguascalientes, el titular del ANFE, y los fiscales electorales del país y por supuesto las y los coautores. Todavía no es mi participación, solamente quería pues agradecerles primero que nos hayan acompañado el día de hoy, pero sobre todo agradecer a la ministra Lenia, quien nos da esta oportunidad. Hoy lo tengo que decir sin temor a equivocarme, que hoy la Corte es un tribunal de puertas abiertas y hoy lo estamos materializando. Hoy las y los académicos tenemos abiertas las puertas, la Corte, para presentar este tipo de obras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Sorella. Antes de iniciar formalmente con esta importante presentación, vamos a llevar a cabo la foto oficial de este evento en 2 momentos. En un primero, vamos a solicitar a quienes están en esta mesa de honor que nos demos tiempo para las primeras tomas y después vamos a solicitar a todas y a todos ustedes que nos acompañen en este espacio para la segunda toma de este importante evento. Así que cuando indiquen los fotógrafos, estamos listos para estas tomas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, solicitamos a nuestro amable auditorio que también pasen aquí al frente para que acompañen a las personalidades del Presidium. Solicitamos que tomen sus lugares, si son tan gentiles, por favor. Para dar inicio a esta presentación, comparto con ustedes que cada una de las personalidades que nos acompañan en esta tarde tendrán hasta 15 minutos de participación, por lo que vamos a agradecer que nos ajustemos a estos minutos de intervención. Como ustedes saben, cada una de estas personas que hoy nos acompañan y nos honran en esta presentación son figuras públicas altamente reconocidas, respetadas y admiradas por todos nosotros, de tal manera que no necesitan mayor presentación, por lo que solo me limitaré a compartir con ustedes algunos muy breves datos de sus muy importantes trayectorias. En primer término, para mí es un honor poder presentar a ustedes al señor Jesús Adalid Mayorga. Él es sociólogo de formación y administrador público con una trayectoria vinculada a la defensa y promoción de los derechos humanos. Ha participado en diversas organizaciones dedicadas a este ámbito, acompañando procesos comunitarios y de articulación social en contextos de vulneración de derechos. Actualmente colabora en el área de investigación de la ponencia de la ministra Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde participa en el análisis de asuntos y en la colaboración de proyectos con perspectiva de derechos humanos, justicia social y transformación institucional. También me es de verdad muy honroso poder dar algunos datos de la muy relevante trayectoria del doctor Felipe de la Mata. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial,
Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y también un doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es miembro suplente por México en la Comisión de Venecia, integrante del Sistema de Investigadoras e Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. También me es muy grato presentar algunos datos relevantes de la doctora Amina Boyash. Ella ha sido designada por el rey Mohamed VI como presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos el 6 de diciembre de 2018. La señora Amina Boyash fue embajadora en Suecia y Letonia en 2016. Fue electa secretaria general de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Anteriormente fue la secretaria general de esta misma instancia y también secretaria general de la Federación Internacional de la Liga Árabe de Derechos Humanos y la primera mujer que presidió una organización de derechos humanos. Ella es graduada en Ciencias Económicas y hablante de varias lenguas: árabe, francés, inglés, español. La señora Boyash fue nombrada miembro de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución marroquí en 2011 y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Mohamed VI para la inserción de detenidos. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotros. Finalmente, presento a ustedes al doctor Sorela Castillo, quien destaco que fue seleccionado como Premio Nacional de Derechos Humanos en El Salvador en 2024. Él ha sido capacitador de servidores públicos en el Estado mexicano en torno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del sistema de justicia penal. También ha sido coordinador de diversos materiales y obras comentadas y traducidas al náhuatl, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha participado en diversas obras y artículos y él es catedrático e investigador en diversas universidades, impartiendo la cátedra de Derechos Humanos, colaborador en diferentes revistas y autor y coautor de varias obras en materia de derechos humanos. Vale decir, un gran amigo de todas las personas que se encuentran aquí presentes. Muchísimas gracias y a continuación cedo el uso de la voz al señor Jesús Adalid Mayorga. El auditorio es suyo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco al doctor Sorela la oportunidad de participar y les transmito un mensaje de agradecimiento de parte de la ministra Lenia Batres para comentar este libro que, en opinión de la ministra y después de comentarlo con algunos compañeros, no podía haber llegado en un momento más oportuno. Es un libro colectivo, principalmente latinoamericano. Le agradecemos el esfuerzo al doctor, pero también nos permite conocer unas perspectivas que de otra manera no hubiéramos conocido, como el de la doctora Amina Boyash y la colaboración de una doctora georgiana, si no mal recuerdo, del país de Georgia. Y le comento que este libro documenta una brecha estructural persistente, que mientras los instrumentos internacionales reconocen derechos universales, su implementación efectiva depende de voluntad política, recursos, cultura jurídica y de movilización social. Los autores, en general, coinciden en que la globalización ha generado desafíos inéditos: corporaciones tecnológicas, transnacionalidad
más poderosa en algunos casos que los estados, migración masiva, crisis climática, autoritarismo político y autoritarismo digital que exigen respuestas innovadoras. Una justicia restaurativa centrada en las víctimas, enfoques diferenciales que reconozcan especificidades culturales, políticas públicas con participación efectiva de los afectados y mecanismos de exigibilidad que trasciendan los litigios prolongados. Esta obra constituye un testimonio de que los derechos humanos en el siglo XXI se debaten entre un discurso normativo progresivo y una realidad de discriminación, exclusión de millones de personas, especialmente la población más vulnerable, pueblos indígenas, mujeres, migrantes y poblaciones en situación de pobreza. Este libro está distribuido, o me parece, que aborda unos ejes muy importantes: la justicia, la reparación y el error judicial. Hay unas colaboraciones muy importantes, el doctor Sorella es autor de una de ellas, en el que permite un debate entre la indemnización y la reparación del daño, no solo visto como una compensación económica. También, no voy a ahondar más, pero hay un extraordinario trabajo del doctor de la Mata que nos recuerda un momento particular de la justicia electoral muy reciente de nuestro país. Hay un núcleo muy fuerte del libro dedicado a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos de América, que podríamos hablar que es una discusión entre el reconocimiento de estas culturas, de estas realidades, y el reconocimiento jurídico que parece ser está en proceso como tal, como la diferencia, como han establecido. También le da un espacio muy fuerte a las violencias de género y aquellas dedicadas a los grupos vulnerables. Hay dos muy particulares trabajos de una población, el vacío que ha generado para la población homoafectiva en las legislaciones dedicadas a prevenir la violencia de género centradas en las mujeres. No estoy diciendo, pero había un hueco que lo abordan estas personas que me pareció muy interesante. No piensen que estoy menospreciando, subestimando a nadie, pero es un libro muy rico y estoy tratando de hablar. Hay un núcleo importante sobre derechos económicos, sociales y culturales, algunos, la mayoría de ellos centrados en Colombia, pero que abordan la importancia y la necesidad de generar un estudio y los procesos que ha tenido la Corte Constitucional colombiana para atender algunas brechas sociales. No dejo de mencionar dos documentos importantes. Uno, que es el documento de la doctora Amina Boyash, que no abundo, pero nos permite conocer algo que de otra manera tendríamos que vivir a través de las opiniones de otros. Es un universo que a este lado del mundo tenemos que apelar a la industria cultural para su conocimiento. Tenerla acá es un lujo que no pensamos que podría darse habitualmente. Y me gustaría cerrar comentándoles que es súper pertinente este libro, porque lo que parece ser que nos recuerda este libro es que el derecho internacional no es un lujo y no es un lujo de tiempos estables, es un mecanismo indispensable de coexistencia, que desde 1945 ha establecido la oportunidad de reasumir las asimetrías entre países, basados en una premisa, todos importamos, que es un momento muy importante que se ha recuperado desde 1945 hasta la fecha y que algunos estados estamos tratando de recuperar al interior de nuestros países. Todos importamos. Eso es súper importante cuando hay asimetrías económicas, culturales o de otro tipo, que el derecho internacional es una herramienta fundamental para esos momentos. Repito, no es un lujo. Y en este sentido, quisiera comentarles, cerrar comentando que el derecho internacional encarna esta tensión entre lo que podemos ver en nuestros países, la tensión entre los marcos normativos y su implementación. No es ajeno a lo que vemos en nuestros países. Pero, en el caso del derecho internacional, no se puede reducir el marco normativo a un listado de prescripciones. Es
ahorita entre el deber ser, parece ser que es nuestra discusión, entre el deber ser y la ausencia total de un marco normativo hay una diferencia de comunidad y de humanidad fundamental. El derecho internacional, con todo lo que pudiera opinarse sobre él, sigue siendo un mecanismo al que podemos apelar todos los que nos encontramos en una posición de debilidad invocando las normas comunes. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al señor Mayorga su importante mensaje. A continuación, es para mí un honor ceder el uso de la voz al doctor Felipe de la Mata. Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, quiero decir lo que estoy sintiendo. Qué hermoso es este Salón Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos rodeados de la historia muralista de nuestra nación. Verdaderamente es un honor estar aquí. Es un placer. Muchísimas gracias a los señores ministros y ministras de la Suprema Corte que nos permiten llevar a cabo este evento, particularmente a la ministra Lenia Batres, que esperamos pronta recuperación. Muchísimas gracias también a todos los presentes. No quisiera olvidar un solo nombre, así que solamente quiero decir muchísimas gracias, querido maestro Batis, muchas gracias por su presencia. Ceci, muchas gracias de todo corazón que está aquí. Señores magistrados presidentes, magistrados, consejeros, son muchos los que están aquí y agradezco mucho su presencia. Igualmente, antes que otra cosa, quiero decir que es un honor estar con la doctora Amina Bouayash, sin duda una gran defensora de los derechos humanos y una figura internacional respecto de estas temáticas. Es también un honor estar con mi amigo don Antonio Sorella. Muchísimas gracias, querido amigo, eres el motor y el cómplice de esta aventura editorial. Sin tu tenacidad y tu capacidad para tejer redes, que luego me sorprende, de verdad, este libro no existiría. Quienes nos dedicamos al derecho y especialmente quienes tenemos la responsabilidad de impartir justicia, sabemos que vivimos una época de contrastes. Podríamos decir que la etapa histórica de reconocimiento de los derechos humanos ya se logró. Nuestras constituciones y tratados son vastos, generosos y técnicamente robustos. Sin embargo, al leer los 21 capítulos de este libro, escritos por diversas autorías provenientes de México, España, Marruecos, Georgia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, nos enfrentamos a una realidad incómoda. Existe una fricción constante entre la norma escrita y la realidad de las personas. Debemos recordar que una constitución o un tratado internacional no es un poema, tiene fuerza normativa, es obligatorio y es también obligación de los jueces constitucionales que se hagan realidad las palabras lindas que contienen: igualdad, libertad, derechos, vida, pero que son aún más lindas cuando se hacen realidad gracias a las sentencias de los tribunales constitucionales. Por eso, este libro es tan trascendente, porque se analizan por diversos doctrinarios mexicanos y extranjeros sentencias y derechos, analizando su eficacia y su consecución. Hablaré de mi modesta aportación a la obra, que es el capítulo 3, que se llama ¿Por qué el Tribunal Electoral confirmó la asignación de diputaciones de representación proporcional en el proceso electoral de 2024? Hace 25 años se discutía si los derechos político-electorales eran derechos humanos. Hoy ese tema ya está superado. Sin embargo, las problemáticas que se presentan sobre ellos también generan fricciones entre norma y realidad. Todas y todos fuimos testigos del intenso debate público que aconteció tras las elecciones del 2 de junio de 2024. La discusión se centró en la llamada sobrerepresentación y en cómo el Instituto Nacional Electoral asignó diputaciones federales y posteriormente el Tribunal Electoral confirmó tal asignación.
Un grupo de académicos de oposición, de empresarios, de partidos políticos opositores y comentócratas de oposición decidieron generar una de las mayores campañas de propaganda contra una institución electoral en lo que yo tengo memoria, y eso que ya tengo más de 27 años en temas electorales, con un único fin, y hay que decirlo como fue: doblar al tribunal a fin de que no se hiciera lo que había hecho desde el año 2009. Esto es, para que la Constitución no se cumpliera y para beneficiar los propios intereses que representaban. Es necesario desmentir esa campaña mediática. Por eso escribí este capítulo, y aquí entre nos también coordinamos un libro junto con Ale Tello, que se encuentra también en la página del Tribunal Electoral al respecto. Es necesario hablar del tema para no perder la narrativa. Así, en mi capítulo presento un análisis sobre la sentencia que la Sala Superior del Tribunal emitió en el expediente Subrec 3505 de 2024 y del que yo fui ponente, pues la democracia y la certeza jurídica son derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, y ante el ruido mediático, la obligación del juez constitucional es ofrecer claridad argumentativa en sus determinaciones. En este asunto, el dilema parecía complejo ante la opinión pública, pero jurídicamente tenía una respuesta simple y clara. Por un lado, existía una exigencia política y mediática para que los límites de la sobrerepresentación se aplicaran a las coaliciones. Por otro lado, teníamos el texto expreso de la Constitución. Efectivamente, el artículo 54 de la Constitución establece explícitamente que el límite de la sobrerepresentación del 8% se aplica por partido político y no por coalición. El texto constitucional no deja margen a dudas y el juez no puede cambiar la palabra partido por coalición a su conveniencia. Es también decir la certeza de los precedentes. La supuesta parcialidad que se alegó en el ruido mediático no se sostiene, pues el tribunal mantuvo la misma regla e interpretación constitucional que se ha aplicado consistentemente en las elecciones de 2009, de 2012, de 2015, de 2018 y de 2021. Y en 2024, de repente, lo que siempre había hecho el tribunal se exigía que no se hiciera. Cambiar las reglas del juego después de la elección hubiera violado el principio de certeza y seguridad jurídica. Las reglas estaban definidas antes de la elección. De hecho, el acuerdo del INE de diciembre de 2023 que definió el mecanismo de asignación que se emplearía no fue impugnado por nadie en su momento, quedó firme, y ese mismo también decía que las reglas de sobrerepresentación se aplicaban por partido y no por coalición. Pretender modificarlo después de la jornada electoral hubiera sido, en el mejor de los casos, un fraude a la ley, o quizá un fraude a secas. En la sentencia se cuidó la afiliación efectiva, se verificó puntualmente que los trufos de mayoría relativa se contabilizaran al partido real del candidato, a su militancia efectiva para evitar simulaciones o candidatos sandía. Por otro lado, me pregunto, ¿cuál es el rol de un juez constitucional? Ya sé, podría dar una clase del tema, sería muy divertido, pero no tengo más que 15 minutos. En el capítulo sostengo que un tribunal constitucional no puede corregir las imperfecciones del sistema si éstas están plasmadas en la Constitución, y mucho menos cuando ya ha aplicado las reglas por décadas de una determinada manera literal. Llevo 5 elecciones o 6 aplicando literalmente. Y ahora, como no me gustaron los resultados, ya no es literal. Ahora no será formal la interpretación, sino que será como se me antoje. En el artículo se explica que México no tiene un sistema de proporcionalidad pura, donde el porcentaje de votos es igual al porcentaje de escaños, sino un sistema mixto, con predominancia mayoritaria, el cual permite constitucionalmente que las mayorías tengan un premio de gobernabilidad, ese 8%, por lo que la sobrerepresentación dentro de ese margen es legal. Así, si el sistema normativo actual permite una distorsión entre votos y escaños, y si la ciudadanía o los actores políticos consideran que esto es injusto, si creen que las coaliciones deberían tratarse como una unidad para la asignación de curules, entonces la solución es una reforma constitucional. Tarea del Congreso, por cierto, no del Tribunal Electoral, no de una sentencia que reescriba la Constitución y la ley. Los jueces no legislamos.
El tribunal cumplió con su deber de garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas a través de una abrumadora participación fuera respetada y traducida en curules de acuerdo con las reglas vigentes al momento de la elección y su interpretación vigente al momento de la elección. En mi opinión, ese capítulo encapsula el espíritu del libro, el desafío de materializar los derechos humanos en un mundo complejo, en este caso, el derecho a la seguridad jurídica, al voto informado y a la estabilidad democrática. Les invito a leer no solo este análisis sobre representación proporcional en México, sino las otras 20 investigaciones que componen esta obra. Encontrarán en ellas un hilo conductor, la necesidad de que el derecho sirva para dar orden, justicia y dignidad, siempre con la Constitución en la mano. Este libro es un testimonio de nuestro tiempo y en lo que respecta al capítulo electoral es un documento histórico que explica por qué, frente a las presiones del momento, la Constitución siempre debe prevalecer. Muchas gracias. Siempre es muy ilustrativo escuchar al magistrado de la Mata. Lamentamos tener tan poco tiempo para este espacio. A continuación, me es muy honroso presentar a la doctora Amina Bouayash, a quien de verdad agradecemos que haya hecho este viaje a México para estar con nosotros. El micrófono es suyo, doctora. Muchas gracias. Masá al-Khir, buenas tardes. Señor de la ponencia, de la señora ministra, distinguidas y distinguidos magistrados, magistradas, estimadas amigos y amigas, mucha gente que desde de mi llegar a México tenía la oportunidad de conocer a mucha gente ahí. Muchas gracias por su bienvenido. Es un gran honor para mí estar hoy ante de la Honorable Corte Suprema de la Justicia de la Nación Mexicana para la presentación de nuestro libro colectivo. Es un placer estar en esta ciudad, profundamente marcado por la historia y la cultura. Quiero expresar también mi sincero agradecimiento a los coordinadores, doctor Antonio Sorella, doctor Gabriel Martín Rodríguez y doctor Felipe de Marta de Piseñas, que hicieron posible esta obra colectiva, así como a todas y todos los autores que contribuyen en este libro. Agradezco también a las instituciones que apoyaron este proyecto, la Universidad del Rey Juan Carlos de España, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de México y la Academia de la Formación Avanzada. Vivimos, colegas, en un contexto global marcado por la fragilización del multilateralismo, el aumento de los nacionalismos, la fragmentación de las respuestas internacionales, así como por los retos de la digitalización y del cambio climático. Este libro reúne autores y autoras de distintos países, tanto de ámbito académico como del terreno, como mí y como otros autores. Constituye para mí una plataforma de reflexión, el intercambio de vivencia, de experiencias, lo más importante, de análisis de las medidas adoptadas para cada país. Esta publicación refleja nuestro compromiso común con la dignidad humana y la necesidad de reflexionar juntos sobre los desafíos actuales que afectan la efectividad de los derechos humanos. En mi contribución, señoras y señores, he tratado de presentar la implementación de los derechos humanos en el Reino de Marruecos. Este proceso no es una simple sucesión de
hechos, sino el resultado de una evolución profunda, tanto normativa como social, cultural e institucional. Esta evolución ha permitido transformar principios universales en políticas concretas. En Marruecos, el desarrollo de los derechos humanos está estrechamente vinculado al proceso de consolidación democrática. La dignidad humana dejó de ser en Marruecos de una idea abstracta y pasó a convertirse en la base de las reformas que conocemos. Hoy, la dignidad humana es el eje que articula las aspiraciones de justicia, igualdad y libertad también. Los derechos humanos se han consolidado como un marco de referencia esencial para las leyes y la acción pública del Estado marroquí. Este camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Ha estado marcado por debates, críticas y opiniones diferentes. En mi contribución, intenté analizar esta complejidad por este proceso de la implementación de los derechos humanos. Mi objetivo en mi artículo era poner de relieve las dinámicas sociales que han influido en las reformas, así como el papel fundamental desempeñado por diferentes actores, especialmente la sociedad civil. Concluyo en mi análisis del contexto de Marruecos que la garantía de la dignidad humana y la implementación de los derechos humanos reflejan el concepto, lo que hacemos, de Estado defensor de los derechos. Un Estado defensor de los derechos es aquel que hace de las libertades fundamentales el pilar de su acción. No solo los respetan, sino que le protege frente a cualquier violación y crea las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercerlas sin discriminación. 5 pilares fundamentales de un Estado defensor de los derechos. Primero, el respeto al Estado de Derecho, evitando toda violación por parte del propio Estado. Segundo, la protección de los derechos mediante mecanismos jurídicos y también extrajurídicos como el Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Y tercero, la promoción de los derechos a través de políticas públicas. Es el soporte lo más importante de un Estado defensor de los derechos. 4, la garantía de su efectividad de estos derechos. El quinto, el último, la rendición de cuentas basada en la responsabilidad de las autoridades públicas y el control democrático. Desde hace más de 2 décadas, señores y señoras, Marruecos ha vivido un punto de inflexión decisivo. Los derechos humanos pasaron a ocupar un lugar central en el debate público y se fortaleció el compromiso ciudadano. Este proceso permitió la creación de la Comisión de la Verdad sobre las violaciones del pasado, cuyas recomendaciones han constituido la base de numerosas reformas importantes, tanto constitucionales como legislativas u institucionales, incluido el fortalecimiento del proceso electoral. Una de las principales, para mí, fortalezas de Marruecos ha sido su capacidad para transformar estas dinámicas en verdaderos motores de cambio. Al analizar, señores, señoras, el enfoque adoptado por Estado para cualquier reforma, ya sea constitucional, legislativa u de política pública, se distingue por 3 dimensiones interdependientes
La primera, la búsqueda del consenso en lugar del compromiso. La segunda, la innovación en la elaboración de respuestas adaptadas al contexto nacional marroquí. Tercera, la inclusión de todos los actores, un enfoque participativo que abarca las 12 regiones del Reino de Marruecos. Gracias a este método, los principios universales de los derechos humanos se han aplicado de manera progresiva. La sociedad civil ha desempeñado un papel esencial en la apropiación de los estándares internacionales y su traducción en políticas públicas concretas. Este proceso no ha sido lineal. Ha estado marcado por dificultades críticas en la implementación de las reformas. Sin embargo, lo más importante es que se ha consolidado. A lo largo de más de 2 generaciones se ha renovado de manera continua, se ha afirmado como una elección irreversible en Marruecos. En este camino, la acción pública ha seguido 2 enfoques complementarios. El primero, uno reactivo para responder a las violaciones. Segundo, preventivo, orientando a integrar los derechos humanos como motor de un desarrollo inclusivo y sostenible. Hoy Marruecos hacía una fase más avanzada de rendición de cuenta, con el objetivo de consolidar sus instituciones y fortalecer la protección de los derechos, especialmente de los grupos más vulnerables. La experiencia marroquí, excelencias, demuestra que la construcción de un Estado defensor de los derechos es un proceso progresivo basado en el diálogo, la participación y la adaptación de las realidades nacionales sin renunciar a la universalidad de los derechos humanos. No se trata de un modelo cerrado, sino de un camino colectivo, construido por el Estado, las instituciones y la sociedad. En el mundo como vivimos ahora, este libro nos recuerda que la defensa de los derechos humanos es una elección ética y política, y que la dignidad humana debe seguir siendo la guía de toda acción pública. Este libro, de los grandes aportes de este libro, es su capacidad de conectar los desafíos globales de cada país, como en este libro, con las realidades locales y de abrir perspectivas concretas destinadas a reforzar la efectividad de los derechos humanos. Este libro también nos invita a entender los derechos humanos de manera viva y dinámica. No son solamente principios que se declaran, son herramientas de justicia, de paz y de igualdad, que requieren un compromiso constante y respuestas adaptadas a los cambios del mundo que vivimos. Con esta convicción, la sociedad marroquí continúa su compromiso con dificultades, con críticas, con debates fuertes, de construir un Estado que no solo garantice los derechos, sino que lo defiende activamente al servicio de todas y de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amina, por este importante mensaje. A continuación, me es muy grato ceder el uso de la voz a nuestro muy querido doctor Antonio Zorella. Pues bueno, comentarles nuevamente el profundo agradecimiento de este gran tribunal por abrirnos las puertas. Quiero saludar
también a un invitado de honor que pues, también representa la Casa de los Marroquíes aquí en México, que es el embajador, el señor Abdelaf Labar, este embajador, un honor tenerlo aquí con nosotros. Me encantaría mencionar a todas y todos ustedes que la verdad tengo que decirles que son mis amigos desde Oaxaca, Chiapas, Veracruz, de todas las partes de México están aquí y esto de verdad me da un calor importante porque los que escribimos no lo hacemos para ganar dinero. Algunos ganan muy bien. Yo decidí desde algunos años escribir para la sociedad, especialmente incluso abordar un lenguaje no usar un léxico tan estricto como las y los abogados utilizamos. Y en este artículo que me toca abordar, lo hice por un tema muy interesante que es un amparo que resolvió la Corte el año pasado, el 35/22, muy interesante. Pero antes de mencionar este pequeño análisis que yo hago de la resolución y tanto que he exigido una verdadera reparación integral del daño en diferentes tribunales, en diferentes países, quiero decirles que fue algo novedoso el poder interactuar con varias instituciones para lograr que derechos humanos, desafíos y perspectivas contemporáneas en un mundo globalizado fuera pues una realidad. Esta obra la pueden ustedes observar y descargar en los máximos tribunales del mundo, especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la oportunidad de ser colaborador y siempre participar con la Corte y hoy que nuestras obras estén allí. Y yo les decía a mis amigos, tanto al magistrado de la Mata como los demás coautores, que ahorita los mencionaré, y a la doctora Mina, por supuesto, que la Corte Interamericana siempre nos ha abierto las puertas y en la biblioteca están nuestros artículos, nuestros libros. Y una sorpresa que siempre me va a orgullecer es que tanto la Corte Africana como la Corte Interamericana nos dice que estas obras las pasarán a los jueces de la Corte, y hoy juezas también ya, para análisis en sus resoluciones, para poder analizarla y emitir sus resoluciones. Eso me encantaría que también la Corte Mexicana y otros tribunales lo pudieran hacer. Un diálogo entre las y los académicos. También yo siempre a mis alumnos, especialmente de Europa y de América, invitarlos a que elaboremos amicus curiae. Creo que también necesitamos ser amigos de la Corte y que desde nuestras trincheras podamos aportar. Hay varios autores de diferentes países, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Colombia, España, México, Georgia, y que por supuesto contribuyen desde su quehacer, desde juristas, desde consejera electoral, fiscales electorales y otros más que dan su punto de vista, especialmente en la práctica. Vamos a tener, por cierto, ahí un comercial. El próximo libro lo vamos a coordinar con mi amigo, porque lo tengo que decir así, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que es un gran aliado. También con la doctora Mina vamos a coordinar otro libro que vamos a estar en Marruecos, primero Dios, primero Allah. Vamos a estar en Marruecos pronto y están cordialmente invitados. Por favor, maestro Batis, y a todos los que quieran acompañarnos, va a ser bienvenidos y bienvenidas. Muchos quisieron venir el día de hoy, les pido disculpas porque pues, el lugar, como ven, es pequeño. De manera muy breve, yo titulo mi trabajo, que lo pueden ver, el error judicial en México. Y hago una pregunta: ¿indemnización o reparación integral del daño? Hemos por muchos años exigido que los tribunales emitan proyectos de reparación, pero los proyectos de reparación no cumplen todas las medidas necesarias pues, para decirle a la víctima de violación a derechos humanos o de un delito, no tuvo que haber pasado este delito, no tuvo que haber pasado, pero pasó, cometieron violaciones a derechos humanos, hay que hacer una reparación integral bajo los estándares de la Corte Interamericana. No basta, y se los digo para las magistradas y jueces que están aquí el día de hoy, necesitamos hacer un proyecto individualizado que incluya, y así yo lo llamo, una reparación integral es elaborar un traje a la medida, a las necesidades
pero de alto diseño, de alta costura, que no sea generalizado, que busquemos qué necesita cada víctima. No se puede generalizar. Y esta reparación implica derivado de un error judicial. La ministra Lenia lo ha dicho muy claramente y por eso es importante revisar las resoluciones, porque por supuesto hay jueces, hay magistrados, incluso ha habido ministros que se han equivocado en sus resoluciones. Y especialmente de manera rápida les diré en qué estriba este pronunciamiento de la Corte del año pasado. Hoy, para que exista error judicial, se ha resuelto las dudas que si podía operar en otras materias o solamente penal. Ha quedado claro que el error judicial para presentar una demanda de indemnización, que así lo llama la Corte, yo lo llamo reparación integral del daño por error judicial, solamente opera en materia penal, es de naturaleza civil. Solamente se puede presentar la demanda de indemnización por error judicial cuando ha causado definitiva la resolución, es decir, un tribunal colegiado de circuito ha resuelto con error judicial o ha validado una resolución con error judicial y la única autoridad que conoce de ese asunto es este máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interesante, porque no hay ningún asunto resuelto a partir de esa sentencia. Interesante porque yo lo dije y ahí sí me puedo decir, perdónenme, este ego me gana, el ego de abogado. Creo que he sido el primer abogado que he dicho que nace una nueva instancia, porque la Corte va a conocer todos aquellos asuntos donde en materia penal se determine, de acuerdo al sentenciado condenado, que se emitió con error judicial. Por supuesto, la Corte establece lineamientos por los cuales se considera error judicial, los requisitos. Es importante revisarla, por eso les digo, revisen el artículo, pero no ha habido ningún asunto que formalmente ya se haya pronunciado la Corte. He estado observando aquí, tengo que agradecer a la ponencia de la ministra Lenia y también del ministro Hugo, que ha estado en contacto con su servidor para avisarme, porque no soy de los que escribo solamente a manera teórica, sino que me gusta ver el asunto. Y si alguno de ustedes considera que tiene un asunto, me ofrezco para presentar el primero, porque quiero ver que en realidad cómo se ve esta situación en la práctica. Noto algo muy complicado, que se va a saturar la Corte de asuntos de ese tipo. Y esto también puede ser muy complicado. Muestro yo se tiene que elaborar desde mi punto de vista, aparte una reforma, tiene que elaborarse un protocolo respecto de este procedimiento. Entiendo que la Corte debería de tener un departamento especializado para atender ello, porque si no se va a sobresaturar, o van a tener que emitir un pronunciamiento diferente. Y yo entiendo la justificación en el criterio de que no puede un tribunal de menor jerarquía conocer cuando un tribunal colegiado de circuito emite una resolución con error judicial. Por lo tanto, sí justifico que la Corte sea la que conozca. Pero bueno, les pido que si me dan la oportunidad de que dialoguemos a través de mi artículo, emitan críticas. Y se valen las positivas y las negativas. Nada más las negativas no me etiqueten. No, porque duele también, pero sí es importante este diálogo, que conozcamos más allá. Importante mi artículo porque yo al abordar el tema de reparación integral, estoy a punto de publicar un libro especializado, les digo que existe varios dictámenes que desafortunadamente muchos de los abogados, no solo en México sino en el mundo, ni conocen, como el de matemática actuarial. Es un dictamen tan necesario para decirle al órgano jurisdiccional: aquí está la herramienta para que emitas medidas de reparación, especialmente la compensatoria, lo económico, bajo cálculos aritméticos, matemáticos. Muy pocas de los abogados lo conocen. Presento yo en este artículo un proyecto de dictamen de matemática actuarial, donde abordo el proyecto de vida, los daños, el lucro cesante, daños emergentes, diversos daños que se tienen que acreditar para decir, yo les digo que es como la enfermedad, los daños. Los daños es la enfermedad. ¿Qué necesitamos para curar esa enfermedad?
medicamentos o acciones, terapias, la reparación viene a ser esos medicamentos o esas medidas para lograr sanar. Y ahí tenemos que ver qué necesita cada persona, cada víctima. En este caso, pareciera que en materia penal, que es la crítica que yo hago también a la resolución, no considera prácticamente al acusado, que se acusó de manera, que se dictó una sentencia incorrecta como víctima. Y lo digo tal cual, para mí las personas acusadas por error son víctimas. Por eso es reparación integral, no indemnización. Que ahí sí le digo a la Corte, creo que tenemos que hacer una reflexión, no es una indemnización económica, es un conjunto de medidas para lograr una reparación integral. Y pues bueno, ya yo les pido por favor que si quieren hagamos un diálogo después. Vamos a estar presentándonos en muchos estados, ojalá que el magistrado de la Mata y los coautores nos acompañen. Queremos ir a Aguascalientes con el fiscal electoral, en Chiapas, Guerrero, con mi amiga y con mis amigos magistrados, a Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, que ni se diga, porque aparte amo mucho Zacatecas y mucho todo el país. Yo antes de concluir, les quiero pedir, de verdad, aparte de agradecer a mis amigos, porque son mis amigos los coautores de este libro, que pasen para que los conozcan. Yo quiero ir anunciando para tomarnos la foto también con el libro, en principio, a mi querido amigo, el presidente de la Asociación de Fiscales Electorales y fiscal electoral de Aguascalientes, el doctor Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba, por favor. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Puebla, mi gran amigo el doctor Israel Argüello Boy. El fiscal electoral del estado embriagantemente bien, que es Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Sí. A mi querida amiga, la consejera electoral del estado de Zacatecas, Yasmín Reveles Pasillas. Por supuesto, al maestro Misael Martínez Bielma, ahorita está en Tribunal de Hidalgo. Y por supuesto, mis dos grandes amigos que escribe un tema muy interesante desde su quehacer, la doctora Amina y el magistrado coordinador Felipe de la Mata Pizaña. Nos tomamos una foto con el libro, ¿no? Con el libro, va. Por favor. Va. ¿De este lado? Sí, adelante. Y bueno, solamente también agradecerles. Adelante. Nos han mandado muchos obsequios, que les digo que puros amigos nos quieren tanto. El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Acapulco, mi querido amigo, hermano, Miguel Guisado Jaimes, nos ha dado unos obsequios, por favor, algo increíble de Guerrero, magistrado. El presidente municipal de Jantetelco, Morelos, mi gran amigo, el profesor Ángel Domínguez, nos envía pues grandes artesanías de su municipio para el magistrado, para la ministra Leña y para, por supuesto, mi querida amiga. Y también el magistrado Felipe de la Mata nos ha obsequiado las famosas cajitas de Onilala, perdónenme los de Guerrero, se me olvida el nombre, pero nos ha hecho favor de darnos esos obsequios y pues era necesario agradecerles, queridos amigos. Pues nada más agradecerles nuevamente esta oportunidad de convivir, al magistrado por ser aliado,
yo también puedo decir amigo, si me permites, que vamos a seguir colaborando y que sepan ustedes, todas y todos, que vamos a ser parte de los cambios que se vienen en México, en América y, por supuesto, África y todo el mundo. Cuenten con nosotros. Gracias a todas y todos. Les cuento. Muchas gracias, doctor Zorella, por sus palabras. Estarán de acuerdo que una de las características de esta importante presentación ha sido el compromiso y la pasión. Y esperamos que con esas mismas características ustedes se apropien de este libro, por favor. Antes de finalizar, por supuesto, se hará la entrega de los reconocimientos, así que estamos listos para ello. Sí, ya las tengo yo. Para el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, querido amigo. Muchas gracias. Para la doctora Amina Buyat. Para el maestro Jesús Adalí. Y pues a su servidor. ¿Nos estamos en la última foto? Claro, estamos en la foto. La última, ¿no? Y con este acto concluimos la presentación del libro Derechos Humanos, Desafíos y Perspectivas Contemporáneas en un Mundo Globalizado. Muchas gracias por su presencia.